tenemos este sistema, se caracteriza por tener la llave, que es la que encierra a las ecuaciones que están en el sistema. Entonces, esto es un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, que en este caso son la X y la Y. Entonces, tenemos esto y para poder resolverlo debemos hallar el valor de la X y el valor de la Y que sea el suficiente para satisfacer a ambas ecuaciones al mismo tiempo, que satisfaga a la primera y que también satisfaga a la segunda. Entonces, para eso debemos usar cualquiera de los tres métodos que se nombraron anteriormente, que son método de igualación, método de sustitución y método de reducción. El primero que vamos a usar acá es el que se llama método de igualación. Método de igualación. El método de igualación consiste en unos tres sencillos pasos más un último paso, que es el que se le llama comprobación, que ya no es un paso sino simplemente una comprobación de los resultados que ya tenemos para ver si de verdad nos salió bien o no nos salió bien. Entonces, el método de igualación se le llama igualación pues porque iguala básicamente, pero ya lo vamos a ver en la práctica. Me imagino que ya ustedes investigaron eso. Entonces, el primer método que se va a usar acá es el método de igualación. Es decir, vamos a intentar resolver este sistema de ecuaciones por el método de igualación. En el método de igualación, entonces vamos a seguir tres sencillos pasos. El primero, al cual llamaremos paso 1, consiste en despejar la misma letra en ambas ecuaciones iniciales. Entonces, si nosotros tenemos en este sistema, tenemos estas dos ecuaciones, estas son nuestras dos ecuaciones iniciales. Si estas dos son nuestras dos ecuaciones iniciales, yo les voy a colocar un nombre a cada una. A esta la voy a llamar 1 y a esta la voy a llamar 2. Usted la puede llamar como usted quiera, si quiere a la primera la llama Pablo, a la segunda la llama Pedro, como usted quiera, pero colóquele un nombre a cada una de ellas. Yo en lo particular le voy a llamar a la primera, la voy a llamar 1 y a la segunda la voy a llamar 2. Y como pueden ver, en cada una de ellas hay dos variables. En la primera está la X y está la Y, y en la segunda también está la X y la Y. Entonces, si aquí tenemos dos ecuaciones lineales, lo primero que nos pide el paso 1 es que despejemos la misma letra en ambas ecuaciones iniciales. Es decir, que yo tengo que elegir cuál de estas letras yo voy a despejar, y si yo decido despejar una de ellas, pues esa misma la debo despejar en las dos ecuaciones. Es decir, sugerencia, siempre despeje la X primero. Usted puede despejar cualquiera de las dos, pero despeje la X primero como sugerencia. Entonces, si es así, yo voy a elegir despejar la X, pero la voy a despejar tanto en la ecuación número 1 como en la ecuación número 2. Entonces, vamos a ver qué pasaría si yo empiezo a despejar cada una de esas variables por su cuenta. Suponiendo que yo tomo la primera de las ecuaciones es la de 4 por X menos 2 por Y igual a 6. Y ya sabemos que yo voy a despejar la X. Y recuerden que despejar la X es dejarla sola de un lado de la igualdad. Entonces, para despejar la X empiezo a pasar todo lo demás al otro lado de la igualdad, por lo cual entonces me quedaría más o menos así. Empiezo pasando lo que está más lejos de la X, que es todo este término que es menos 2Y. Todo este menos 2Y lo paso al otro lado de la igualdad. Recuerden que aquí estamos
despejando la x. Voy a escribirlo por acá, por un lado. Despejamos la x. Despejamos la x. Y aquí la vamos a despejar en la ecuación 1, mientras que aquí la vamos a despejar en la ecuación 2, que sería 6 por x más 10 por y igual a menos 4. Entonces, en ambas vamos a despejar la x. Entonces, ¿qué pasaría si yo despejo la x de aquí? Bueno, empiezo pasando este término al otro lado. Entonces me quedaría de este modo. El 6 ya estaba de ese lado. Todo este término estaba negativo, porque este negativo le pertenece a todo el término. Todo este término estaba negativo y pasa al otro lado a estar positivo. Es decir, que me quedaría como más 2 por y. Y de este lado me quedaría solamente el 4 con la x. Ahora yo necesito que la x me quede sola. Para que la x me quede sola tengo que pasar el 4 que está de este lado, pasarlo al otro lado de la igualdad. Por lo cual, entonces, el 4 vemos que está multiplicando a la x. Si el 4 está multiplicando a la x, pasa al otro lado con su operación contraria, que es la división. Por lo cual el 4 pasaría a dividir, lo cual nos dejaría la ecuación de esta manera: x igual el 6 más 2y ya estaba de ese lado, por lo cual lo sigo dejando ahí, y el 4 que estaba multiplicando ahora lo voy a pasar a dividir, por lo cual me va a quedar de este modo: 6 más 2y sobre 4. El 4 está debajo de todo lo que estaba ahí. Este es el primer despeje de la x. He despejado la x en la primera ecuación y me dio este resultado. Ahora vamos a hacer exactamente esto, pero con la otra ecuación. En la otra ecuación necesito despejar la misma variable. Si aquí despejé x, aquí también tengo que despejar x. Y hacemos exactamente lo mismo. Si quiero despejar x, paso todo este término al otro lado. Entonces me quedaría algo así como el menos 4, que ya estaba ahí, y este 10y más 10y, como está positivo todo el término, lo voy a pasar para el otro lado a negativo todo el término, y me va a quedar como menos 10y. Y luego, de este lado, como nada más pasamos el 10y, entonces de este lado solamente nos quedó el 6x. Como pueden ver, esos son despejes de ecuaciones que ustedes ya manejan, porque ya hemos visto lo que son despeje de ecuaciones. Entonces, ya hemos pasado todo el término de 10 por y, lo hemos pasado al otro lado. Aquí estaba positivo, paso a este lado a negativo, y ahora nos interesa dejar la x sola. Para dejar la x sola necesito pasar el 6 que está multiplicando, y si aquí estaba multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Por lo cual entonces me quedaría algo así como x igual, y aquí ya estaba el menos 4 menos 10y sobre, y este 6 que estaba multiplicando pasa a dividir. Y me quedaría de este modo: x igual a menos 4 menos 10y sobre 6. Y como pueden ver, allí tendríamos el resultado del despeje de la misma variable en ambas ecuaciones iniciales, que eso es lo que nos pide el paso 1. El paso 1 siempre nos pide despejar la misma letra en ambas ecuaciones iniciales. Recuerden que el sistema es este que está aquí. Tenemos dos ecuaciones y debemos despejar la misma letra en ambas ecuaciones. Tomamos una ecuación por un lado, otra ecuación por otro, y despejamos de las dos la misma letra. Si yo aquí hubiese decidido despejar la y, pues entonces aquí también tendría que despejar la y. Pero como yo decidí despejar la x aquí, entonces aquí también despejo la x.
aquí está hecho el paso 1. Y como pueden ver, todavía no sabemos a ciencia cierta cuánto vale la x, sino que simplemente tenemos un despeje medianamente hecho. Ahora, como ya les dije, el sistema o el método de igualación para resolver el sistema consta de 3 pasos. Y ya hemos hecho uno solo de esos pasos. Ahora vamos con el paso 2. El paso 2 nos dice que tenemos que igualar. Por eso es que se llama método de igualación, como lo tenemos acá, que dice método de igualación. En el paso 2 es donde cumple esa nomenclatura o ese nombre. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues igualar. En el paso 2 debemos igualar los resultados que obtuvimos en el paso 1. Recuerden que en el paso 1 los resultados que obtuvimos fueron estos dos. Ahora debemos igualarlos. Entonces, para poder hacerlo, simplemente yo empiezo diciendo lo obvio. Esta X y esta son iguales. Por lo cual, pues, aclarando, básicamente es la misma letra X. Por lo cual, entonces yo digo que esta X, que la voy a copiar acá, X, esta X es igual a esta X. Y la coloco de este lado. Esta X es la del primer resultado y esta X es la del segundo resultado. Lo primero que hago es decir lo obvio. X es igual a otra X. Ya a partir de ahí, lo que sigue es colocar el resultado de cada una de esas X, o el valor de cada una de esas X. ¿Cuál es el valor de esta primera X? Pues todo esto que vemos acá. ¿Y cuál es el valor de esta segunda X? Pues todo esto que vemos acá. Lo que debo hacer es sustituir los valores. El valor de la primera X, yo coloco el signo igual, y entonces aquí coloco el valor de la primera X. El valor de la primera X es este que está acá. Por lo cual, esta X vale 6 más 2y sobre 4. Entonces yo sustituyo esa X por 6 más 2y sobre 4. Mientras que el valor de la otra X que está del otro lado de la igualdad, el valor de esta X que debería colocarse aquí, el valor de esta X es este segundo valor que tenemos acá, que es menos 4 menos 10y sobre 6. Entonces sustituimos el valor de esta X por el valor que ya le habíamos hallado en el paso 1 y me va a quedar de este modo. Menos 4 menos 10y sobre 6. Y entonces allí hemos igualado, que por eso es que se le llama método de igualación, porque estamos igualando los resultados del paso 1. En el paso 2 se debe igualar los resultados obtenidos en el paso 1 y despejar la variable que nos queda. Resulta que cuando nosotros hacemos esto, que decimos x es igual a x, y luego colocamos cada uno de los valores, el valor de la primera x que es este, y el valor de la segunda x que es este, entonces nos damos cuenta que ya habiendo sustituido los valores y llegado hasta acá, nos damos cuenta que aquí ya no existe la x, sino que nada más queda la sola y. Entonces ahí lo que tenemos es que terminar de despejar la variable que queda, que en este caso es la y. Que aquí está la y presente y aquí también está la y presente, pero ya no está la x en ningún lado. Entonces, a partir de ahí lo que tengo es que despejar la única letra o la única incógnita que me está quedando, que en este caso es la y. Para poderlo hacer, pues entonces hacemos los métodos de despeje que ya sabemos.
necesitamos quitar estos dos divisores, y para quitarlos pues entonces los paso al otro lado. Este 6 lo paso a este lado a multiplicar y este 4 también lo paso a este lado a multiplicar, y me vendría quedando esto. Como lo único que estoy moviendo es el 6 y el 4 lo voy a mover para acá y el 6 lo voy a mover para acá. Entonces me va a quedar de la siguiente manera: el 6, que fue el que moví, lo estoy colocando aquí, que me va a multiplicar. El 6, como yo lo estoy colocando aquí, aquí estaba dividiendo, va a pasar a multiplicar. Como yo lo estoy colocando aquí, va a pasar a multiplicar a todo esto que ya estaba ahí. Por lo cual me va a quedar entonces de esta manera: 6 por 6 más 2 por y. Como pueden ver, lo único que hice fue pasar este 6 para acá. Y entonces quedaría aquí ubicado como 6, que multiplica a 6 más 2y. Y es exactamente lo que coloqué aquí. Lo pasé a multiplicar. Lo mismo va a pasar con el 4. El 4 lo voy a pasar a multiplicar al otro lado, pero a multiplicar a todo esto que ya estaba ahí. Entonces me va a quedar de este modo: menos 4 menos 10y. Y el 4, que lo estoy moviendo de dividir a multiplicar, entonces va a quedar ubicado aquí afuera, que va a quedar así: 4 que está multiplicando. Lo único que hice fue pasar el 4 de dividir a multiplicar y el 6 de dividir a multiplicar. Y de allí entonces empiezo a resolver mi despeje o mi ecuación que me está quedando. Entonces aquí aplico propiedad distributiva: 6 por 6 da 36, 6 por 2y, recuerden, más por más da más, y 6 por 2 da 12, y la y, que todavía no tiene con qué multiplicarse, se queda tal cual como está. Coloco el igual, y aquí también aplico propiedad distributiva, eso ya lo hemos visto en otros temas. Aquí entonces aplico propiedad distributiva y sería 4 por menos 4, recuerden, más por menos da menos, y 4 por 4 da 16, luego más por menos da menos, y 4 por 10 da 40, y la y, que no tiene todavía con qué multiplicarse. Allí entonces tenemos una nueva ecuación que tenemos que despejar. Entonces, como notamos que aquí hay una y y aquí también hay otra y, necesitamos dejar todas las y solas y juntas de un lado de la igualdad. Por lo general nosotros las pasamos al lado izquierdo, todas las letras para un lado y todos los que no tengan letra para el otro. Como ya saben, eso ya lo hemos visto. Entonces aquí el primero que vemos con letra es el 12, por lo cual el 12 se queda tal cual como está, 12 y la y. El otro que vemos con letra es el 40 negativo, que está del otro lado de la igualdad. Como está del otro lado de la igualdad, entonces tenemos que reunirlo con el 12, es decir, tenemos que pasarlo de este lado a este. Cuando lo pasamos, entonces cambia o pasa con su operación contraria. Si aquí estaba restando, aquí va a pasar a sumar, por lo cual me quedaría más 40 y la y. Y recordemos que todos los que no tengan letra, pues los pasamos para el otro lado. Los que sí tenían letra los pasamos para el lado izquierdo, los que no tengan letra los pasamos para el lado derecho. Entonces, de este lado nos quedaría el menos 16, que ya estaba ahí, y ahora tenemos que pasar el 36, que aquí estaba positivo, aquí lo vamos a pasar a negativo y me va a quedar menos 36. Ya habiendo hecho esto, entonces resuelvo cada uno de los lados. Como acá los dos tenían a la y, saco a la y como factor común, y aquí dentro de este paréntesis encierro los coeficientes, que son los números que tenía la y al lado, que en este caso son el 12 y el 40. Coloco el 12 y el más 40.
Mientras que aquí resuelvo lo que me esté dando esto. En este caso son signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Entonces en este caso sería 36 más 16 serían 6, 6 son 12 y llevo una, y 3 y una 4 y una que llevaba son 5, por lo cual son 52 y se coloca el mismo signo con el que se está trabajando. Recuerden que eso es una adición sencilla. 6 y 6 son 12 y llevo una, y 3 y una 4 y una que llevaba son 5, por lo cual da 52. Y el signo con el que se estaba trabajando era el negativo. Luego continuamos, ya tenemos este menos 52 ya hallado por aquel lado, y aquí lo que tenemos es que resolver lo que está dentro del paréntesis. Si yo sumo, porque aquí son signos iguales también, si al sumar los signos iguales, al resolver esto me daría 40 más 12 me daría 52. Y la y obviamente. Pero yo necesito que la y quede sola. Como yo necesito que la y quede sola, entonces este 52 que está multiplicando va a pasar entonces a dividir. Y entonces me quedaría de este modo. Y igual, porque estoy pasando el 52, aquí ya estaba el menos 52. Y este 52 que estaba multiplicando lo voy a pasar a dividiendo, por lo cual me va a quedar menos 52 sobre 52. Lo cual nos daría como resultado parcial que y sería igual a 52 entre 52 da 1, y menos entre más, que se sobreentiende que aquí hay un más, menos entre más da menos. Por lo cual ya sabemos claramente cuánto vale la y. Como pueden ver en el paso 2, ya es notorio que la y vale menos 1. Lo que falta es saber cuánto vale la x y comprobarlo, obviamente. Entonces, ya que tenemos esto, vamos por la solución de la x. Ya teniendo una de las variables, que ya sabemos que entonces y es igual a menos 1, entonces vamos con el paso 3. Yo voy a hacer una separación acá, y entonces escribo acá el paso 3. ¿Qué dice el paso 3? Pues el paso 3 dice que sustituimos el resultado del paso 2 en cualquiera de las ecuaciones iniciales. En cualquiera de las ecuaciones iniciales. Entonces, tomamos cualquiera de las ecuaciones iniciales del sistema, que en este caso son estas dos que tenemos acá. Y como tenemos estas dos ecuaciones iniciales, pues vamos a sustituir este resultado, que es menos 1, en cualquiera de esas ecuaciones, la que uno quiera, no importa si es la primera o si es la segunda, la que usted prefiera, en esa sustitúyala. Sugerencia, sustitúyala en la que usted vea más fácil. En este caso, si nosotros vemos estas dos ecuaciones iniciales, resulta que entre estas dos ecuaciones iniciales, la que cualquiera vería más fácil sería la primera, porque tiene los números o los coeficientes de menor valor. Sin embargo, si usted lo sustituye en la segunda, también le debería dar exactamente el mismo resultado. Pero usted sustituya en la que vea más fácil de las dos. Yo voy a tomar entonces la primera, que es la que se ve más fácil, que es 4x menos 2y igual a 6. Yo lo voy a escribir entonces aquí en el paso 2. En el paso 2 entonces tomaría la primera, que sería 4x menos 2y igual a 6. Esa es la primera de las ecuaciones que tengo. Y es la que yo veo más fácil. Usted pues puede elegir la que usted quiera, siempre y cuando
saque las cuentas bien y le dé el resultado correcto. Entonces, en este caso yo tomé la primera y voy a sustituir el resultado del paso 2, que es este, y igual a menos 1, lo voy a sustituir en esta. Entonces, si y es igual a menos 1, entonces donde yo vea y, voy a colocar el menos 1. Así de simple. Y simplemente despejo la variable que me esté quedando. En este caso, entonces nos daría de este modo. Si y es igual a menos 1, entonces donde yo vea y la voy a sustituir por un menos 1. Y recuerden que las sustituciones siempre se hacen entre paréntesis. Me quedaría entonces 4 por x igual, pues 4 por x menos 2. Y aquí es donde debería ir la y. Y como y vale menos 1, entonces en vez de colocar y en este paréntesis voy a colocar el menos 1, que es lo que vale la y. Y aquí igual a 6. Cuando tenemos entonces esos resultados, termino por resolver esta ecuación que yo tengo acá. Entonces, teniendo esto, simplemente saco cuentas, que entonces nos daría de la siguiente manera. Aquí 4 por x es igual a menos por menos, me daría más. Y 2 por 1 me daría 2. Igual a 6. Y despejo la única variable que me queda, que en este caso es la x. Como la x es la única que me está quedando, entonces esa es la única que voy a despejar. Para dejarla sola, entonces empiezo a pasar los elementos que sobran o que le estorban, los empiezo a pasar al otro lado de la igualdad. El primero que voy a pasar es el que se ve más lejano, que es el 2. Entonces, pasando el 2, aquí ya está el 6, y agarro este 2 y lo paso para el otro lado. Aquí este 2 está positivo, va a quedar en el otro lado en negativo. Y de este lado solamente me va a quedar el 4 y la x. Ya de allí resuelvo este lado, me quedaría 6 menos 2, me daría 4. Y luego de este lado me sigue quedando 4 y la x. Luego nos falta, para que la x quede sola, nos falta pasar este 4 que está multiplicando. Y si este 4 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Por lo cual me quedaría así como x igual, coloco el 4 que ya estaba ahí, y este 4 que está multiplicando, ahora lo voy a pasar a dividiendo, y me quedaría de este modo, 4 entre 4. Y al dividir, me estaría quedando como x igual a 4 entre 4, me daría 1. Y recuerden, más entre más nos da más. Por lo cual, aquí tendríamos el resultado del valor de la x. Entonces, aquí ya tendríamos, en estos tres pasos, ya tendríamos el resultado de la y el resultado de la x. Es decir, y es igual a menos 1 y x es igual a 1 positivo.